Listo, entonces arrancamos. Aquí Miyuki me está enviando ya preguntas. Deben ser las preguntas del examen del fin de semana. Excelente, muy bien. Entonces vamos a comentarlo con ustedes. Hoy se lo puse muy grande. Ya, a ver, me rayé. Ya. Dice pregunta número 70. ¿Ya? El imperio asirio se caracterizó por utilizar el terror como táctica de estrategia militar expansiva y un sistema de deportación para someter a diversos pueblos. Complementariamente, se apoyaron en un ejército profesional compuesto por mercenarios y soldados para garantizar la estabilidad del imperio. Esto se logró durante el reinado de, a ver, aquí ponen Asurbanipal, Hammurabi y Asurbanipal, que digamos que son los más conocidos ya en el imperio, mejor dicho, en la cultura mesopotámica, aunque imperio asirio solamente es Asurbanipal. Así que tenemos Asurbanipal, opción A, Asurbanipal, opción C, Asurbanipal, opción N enano. ¿Correcto? Ya, en ese sentido, entonces, sería la respuesta A de alto, donde indica Asurbanipal alcanzando la máxima expansión, lo que lo convirtió en el mayor imperio mesopotámico. Ese es importante, ¿no? De ahí la C, Asurbanipal conquista Palestina, Grecia, Egipto y somete a los amorreos en la ciudad de Babilonia. Eso no es así. ¿Correcto? Ya porque él no conquista Grecia. Ahí descartado. De ahí la última de Asurbanipal subyugó a los sumerios e incorporó la Baja Mesopotamia para formar el primer imperio. Tampoco es correcto, así que descartado. Pregunta número 70, la letra A de alto. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A ver, ¿qué más hay? Pregunta 71 dice, las fuentes históricas son testimonios y vestigios dejados por el ser humano, las cuales registran información sobre las sociedades y permiten la reconstrucción del hecho histórico. El criterio más utilizado para clasificarlas consiste en agruparlas en fuentes documentales, orales, materiales y audiovisuales. En relación con la utilidad que tienen las fuentes materiales para el estudio de la cultura egipcia, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces aquí mezcla fuentes con cultura egipcia. Ese es un poco el tenor de la pregunta del domingo 18. Y te pide marcar verdad o falsedad. ¿Listo? A ver, entonces, uno en romano. Dice, las pirámides de Giza evidencian el apogeo del imperio antiguo. A ver, un segundito, por favor. Un segundito. A ver, déjame traer un material. A ver, consultar una cuestión. A ver, para no patinar. Ya dice, a ver, ahora sí. Dice, las pirámides de Giza evidencian el apogeo del imperio antiguo. Claro que sí. Es el momento en el cual se ve una gran expansión territorial y una gran prosperidad. Así que la uno es verdad. La estela de Susa comprueba la expansión del imperio tebano. Ese es falso, porque la estela de Susa es Mesopotamia, así que descartado. El templo de Abu Simbel fue construido por el faraón Tutmosis III. Eso también es falso, ¿ya? Porque se fue construido por Ramsés II. Y la 4, el papiro de Harris fue un texto que expresa el sentido de la muerte. No, el papiro de Harris, ya, eso está justamente como un documento que ve cuestiones médicas, ya dolencias, tratamientos, curas, deluxaciones, etcétera.
Así que la única que sería correcta es la uno. Respuesta A de alto. ¿Verdad? Falsedad, falsedad, falsedad. Listo, muy bien. 72 dice así. El Neolítico es un periodo acaecido aproximadamente en el 8000 AC. Se caracterizó principalmente por el desarrollo de un clima favorable que permitió generar un medio ambiente más adaptado a las necesidades del ser humano. En este contexto, el hombre logró dar origen a la agricultura y la ganadería a través de la recolección selectiva y la domesticación de animales. Respecto a la economía neolítica, indique los enunciados correctos. A ver, vamos a ver esto de manera particular. Ya, entonces, vayamos al neolítico y la economía, ¿correcto? Dice así, un romano. La economía productora permitió una diversificación especializada del trabajo. Sí, claro, porque en base a eso hay diversificación de la mano de obra. La propiedad colectiva fue desplazado por la propiedad privada de bienes en el neolítico. Mm, es posible. El sistema tribal ya se transformó de manera progresiva en una organización de clanes. Eso no es correcto. ¿Listo? Ya. Los excedentes productivos acabaron con el intercambio a través del trueque. Eso tampoco es correcto. Así que la respuesta sería la D de dedo. ¿Ya? Recuerden justamente lo que hicimos en la semana número uno. A ver, vamos a hacerlo por partes para que esto se entienda bien, ¿ya? La economía productora permitió una diversificación especializada del trabajo, sí, porque hay una división del trabajo, por ejemplo, de ganaderos, pastores, ceramistas, ¿no? Textileros, etcétera. La propiedad colectiva fue desplazada por la propiedad privada de bienes, claro, no. En el paleolítico, propiedad colectiva. En el neolítico, propiedad privada. El sistema tribal se transformó de manera progresiva en un sistema de clases. No, lo que hay en el neolítico es un sistema justamente ya basado en esto. ¿Ya? Los excedentes productivos acabaron con el intercambio a través del trueque. No, porque lo que hay es trueque. Así que en ese sentido, la respuesta es la D de dedo 1 y 2.
Ya, entonces, 1 y 2, ¿correcto? Perfecto. A ver, aquí tenemos más preguntas. Segundo lote. Este es historia universal. Dice 68. Dice, el proceso final de la hominización fue la aparición del Homo sapiens, el cual, siendo originario de África, logró expandirse hacia Europa. El resto fósil más conocido es el hombre de Cromañón, correspondiente al periodo del Paleolítico Superior. Este innovó la fabricación de herramientas como el arco y la flecha. En cuanto a sus avances culturales, desarrolló un pensamiento simbólico asociado al arte, cuya evidencia principal se halla en, y la respuesta es, fabricación de microlitos, ese es mesolítico. Las construcciones megalíticas, eso es neolítico. Las pinturas rupestres de carácter propiciatorio y esculturas femeninas vinculadas a la fertilidad, eso sí es paleolítico superior. En ese caso sería entonces la C de casa. El uso del fuego, ese es paleolítico inferior. Y los enteros ritualizados es paleolítico medio. No, en ese sentido sería la respuesta la C de casa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, estas son las preguntas de historia universal. Si tuvieras, Miyuki, las preguntas de historia del Perú, te lo agradecería muchísimo para poder también, porque, a ver, depende de cada bloque, ¿no? Aquí tú me has presentado, a ver, Miyuki, tú me has presentado uno, dos, tres, ¿ya? Y en la otra imagen tú me has presentado una, ¿no? Entonces, no sé si tú eres del bloque que te vienen 5 preguntas de Universal y 5 preguntas de Perú. Entonces ahí te voy a traer más preguntas. Tómale fotito, súbelas para poder conversarlas contigo, ¿ya? Y con Patricia, que está también aquí presente en la sesión, ¿correcto? Perfecto. Entonces, entonces, entonces envíen más preguntas si fueran tan gentiles, ¿ya? Yo estoy aquí atento a sus preguntas. Un segundo. Perfecto. Ya.
Ya listo. Entonces, retomamos. Acá me dice Miyuki que me estoy viendo más preguntas. Así que vamos a ver más preguntitas. Ahí está, estas son las del Perú. Claro que sí. A ver, comencemos entonces, ¿ya? Dice, pregunta 63. Existen diversas teorías sobre el origen de las altas culturas en los Andes. Una de ellas es la inmigracionista propuesta por, donde se sostiene que, a ver, entonces, Julio Cetello, inmigracionista no, descartado, es autoctonista. Federico Kaufmann es tampoco de carácter inmigracionista pleno, sería pues la hologenista, ¿ya? Luego, Max Uhle aparece dos veces, puede ser. Ahí está entonces, claro, porque inmigracionista es Max Uhle, así que es Max Uhle, C y D. Dice, Max Uhle ya sostiene que los mayas arribaron a la costa peruana por vía marítima, ese es contundente, contundente, ya. De ahí luego dice, de nuevo, Max Uhle, el enano, desde la Amazonía se irradió la cultura hasta el norte y sur de América, es incorrecto, esa sería más bien, ya, Julio César Tello, que es una mezcla entre Tello y Kaufman. Bueno, es una propuesta bastante rara, pero en fin, la respuesta sería entonces, Miyuki, la C de casa, ¿correcto? 63, 64, miento. El centro ceremonial de Chavín de Huántar es considerado un importante sitio de peregrinación del horizonte temprano. Los líderes provenientes de diferentes localidades, al participar de los rituales, compartieron diversas creencias y conocimientos que fueron definiendo al periodo formativo. Una de las características políticas, entonces vamos hablando de Chavín de Huántar, sitio de peregrinación político. Vamos a ver entonces las respuestas que son. A de alto, el predominio de un régimen de jefaturas, bueno, sí fueron jefaturas, pero teocrático militar, incorrecto, descartado. La B de bueno, formación de reinos independientes, no porque Chavín de Huántar son centros ceremoniales, no reinos, descartado. La C de casa, la difusión de señoríos, control vertical, descartado porque no son señoríos. D de dedo, la organización de una teocracia con hegemonía de una casta sacerdotal, correcto. La constitución de un estado esclavista gobernado por sacerdotes, incorrecto. Respuesta 64, la D de dedo. La cultura Paracas destacó por ganar tierras al desierto para la agricultura a través de sus canales de irrigación y ollas para el cultivo. También sobresalió en el arte textil y en el campo de la salud. Con respecto a este último aporte, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Hablamos de campo de la salud, ¿correcto? Listo. A ver, comencemos. Uno en romano. Practicaron la trepanación craneana en pacientes con traumatismos causados en la guerra o por accidente. Correcto. La 2 en romano. Utilizaron instrumentos quirúrgicos de obsidiana para evitar posibles infecciones en las zonas afectadas. Correcto. Son cuchillos de obsidiana, que es una roca volcánica altamente filosa. 3 en romano. Desarrollaron la deformación craneana, colocando almohadillas en la frente y detrás de la cabeza durante la adultez. Eso es falso. Eso se hace desde niño, no adulto. 4 en romano. Depositaron en las tumbas de sus sacerdotes las cabezas trofeo como rito propiciatorio de vida. No tiene nada que ver con un rito propiciatorio. 4 en romano, falso. Respuesta correcta, E de enano. Verdad, verdad. Falsedad, falsedad. Perfecto. Y que tenemos una de Yapita, que son un par de preguntas más. Y comenzamos. 66. En el periodo arcaico superior, 3000-1700 AC, el desarrollo cultural se aceleró debido a la producción de alimentos, lo que permitió la sedentarización e importantes cambios
en la vida de las poblaciones del antiguo Perú. Con respecto a las características culturales de la tradición arquitectónica en la sierra, hablamos de sierra, ya arcaico superior, podemos mencionarla. Este es sierra, ¿correcto? Ampliación del centro administrativo más antiguo de Caral, no porque Caral es costa. Edificación de viviendas con piedra, barro y caña de Nanchoc. Bueno, piedra, barro y caña de Nanchoc, ese es arcaico inferior, no arcaico superior, descartado. Huaca de los ídolos, con figuras antropomorfas en áspero, áspero es costa, no sierra, descartado. D de dedo, elaboración de chozas de caña y costillas de cetáceos en Chilca, ese es costa, descartado. Construcción de centros ceremoniales como el templo de Cotoch Mito, ese sí es correcto. Otros le dicen el templo de las manos cruzadas o el templo de Cotoch. Así que respuesta correcta, Edenan. La cultura, ahí está, pregunta 67, ¿ya? A ver, dice así, la cultura Wari está identificada como el primer imperio panandino cuyo ejército permitió su expansión desde su capital política en Ayacucho hasta Cajamarca por el norte y Moquegua por el sur. Fue un estado militarista y expansionista que se benefició de los tributos de los pueblos conquistados. En relación con su expansión territorial, determine las alternativas que contengan los enunciados correctos. Pregunta número 69. Vamos a ver uno por uno. Uno en romano. ¿Alcanzó un alto grado de planificación urbanística? Claro, sí. Estableció centros urbanos como cabezas de región. Sí, claro. Articuló el imperio con una amplia red de caminos. También, claro. ¿Estructuró desde el Estado una agricultura de secano? No, eso tiene otras características y no es básicamente secano. Así que la respuesta correcta sería la de dedo, ¿ya? Uno, dos y tres, ¿ya? Porque no olvidemos que ellos planifican urbanísticamente muy bien, incluso lo hacen con maquetas, como se ve, por ejemplo, en Piquillacte, en Cusco, lo hacen con plano de cuadrícula. En ese sentido, entonces, la D de dedo. También tienen centros urbanos o ciudades ubicados en cabeceras de región, es decir, ubicados estratégicamente. Y así como van articulando un imperio con una amplia red de caminos, que luego los incas lo van a utilizar y lo van a llamar Capac Ñan. Así que pregunta 67, la D de dedo. Excelente, ¿ah? Pero aún así, Miyuki, falta una pregunta de universal. Acá hay tres, acá hay dos, perfecto. Acá tú has puesto tres y acá has puesto una. Así que falta una universal. A ver, tómale una fotito y me la envías, ¿ya? Mientras van enviando, seguimos avanzando. Dame un segundito.
Chiquitín, chiquitín. Auxilio, 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 auxilio. Mira cómo viene chiquitita de mi a mamá. Míralos, ¿cómo se ven? Ya, bueno. Vas a terminar así, porque te vas cansado. Voy a hacer unas frases. Bueno, fíjese en la casa. Después de tener el concierto, para un poco. Un rato, vamos allá. Siento que cada vez la comida me cae más mal. Estoy muy chévere por ahí. Vamos bien, entonces. ¿Me dio? Muerto. ¿Por qué no me acuerdo? Mira, me siento. Es un poco bien chévere. Acá abajo, que se lo estamos bien, estamos bien, estamos bien. A ver, Miyuki me acaba de enviar la que faltaba. Esta es la más difícil. A ver, vamos a ver acá. Dice, 69. El antiguo Egipto, durante el periodo del Imperio Nuevo, alcanzó un esplendor y expansión sin precedentes, gracias a las conquistas y la administración de sus soberanos. Con respecto a este periodo, relacionen correctamente el nombre del faraón y los hechos ocurridos durante su gobierno. A ver, comencemos. Tutmosis III alcanzó la máxima expansión territorial. Claro, pues él fue el que sacó a Egipto de su aislamiento africano y lo llevó a Asia, por ejemplo. Amenofis IV implantó una reforma religiosa monoteísta, claro, la de Atón. Incluso este patín se cambia de nombre y se va a llamar Akenatón, servidor de Atón. Luego está Ramsés II, que firmó la paz de Kadesh con los hititas en una guerra sangrienta que termina siendo negociada por Ramsés II. Amosis I expulsó a los invasores Ixos de Egipto. Claro, porque con esa invasión ya es que finalmente comienza ya el imperio nuevo o neotebano, ¿no? Así que ahí tienen ustedes los hechos más importantes, significativos. Aquí la respuesta sería 1B, correcto, 2A, correcto, 3C, correcto y 4D. Entonces sería la A de alto, la respuesta correcta.
está. Muy bien. Excelente. Muy bien, Miyuki. Hasta ahí. Gracias por brindar la pregunta respectiva. Así que estamos recontra chévere. A ver, entonces, mientras tienes algunas dudas o quieres que hable de algo, porque, a ver, ya pasó este examen. Estoy seguro que te digo muy bien, Miyuki. ¿No? Ahora hay que pensar en relación al examen 2, ¿correcto? Entonces, pensando en el examen número 2, ya si tienes alguna pregunta, esto arranca a partir de la semana 6. Semana 6, semana 7, semana 8 serían pues las que se vayan a evaluar en este segundo examen, ¿ya? Hay que estar bien atento al respecto. Ya, entonces ahí tenemos más preguntas al respecto. A ver si me envías más preguntas, Miyuki, por favor, si fueras tan gentil, ¿no? A ver, me voy pensando un segundito. Entonces, comenzamos con una definición ya. ¿Qué cosa es el humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual impulsado por la burguesía, que cumple papel importante la burguesía. Ya este movimiento ideológico, intelectual, que tiene que ver con las ideas, con el pensamiento literario y filosófico, sentó las bases de lo que se denomina el pensamiento moderno en Occidente. Ese es importante, ¿correcto? Entonces, hay que dejar claro que hablamos de el intelecto, las ideas, el pensamiento. Aquí me está mandando, creo que más preguntas. Miyuki, excelente. Estás en todas, Miyuki, ya. Este es del examen de admisión. Aquí veo en la pestañita de abajo, dice examen general. A ver, siempre en examen general hay que decir las cosas como son. En muchos casos, las preguntas son bien raras, ¿ah? Así que voy a hacer mi esfuerzo. Yo tengo siempre mis observaciones sobre el examen general de admisión. Ya, pero bueno, en fin, vamos a decir, a ver, ¿qué puede ser? Comenzamos. Porque esto viene a ver semana 6, vamos a ver, ando ya volado. A ver, ya vamos a ponerle orden. Ya. Semana 6 es intermedio tardío, desarrollo regional. Semana 7 es edad media. Semana 8 estamos haciendo ahora edad moderna. Y semana 9 tiene que ver ya con la conquista y la organización de la colonia. Entonces aquí ya entra Toledo. Vamos a ver las preguntas respectivas. Muy bien.
Ya, a ver, dice así. La llegada de Toledo en 1569 para ocupar el cargo de virrey marcó un antes y un después. Él, se refiere a Toledo, tomaría una serie de medidas que sentarían las bases económicas del virreinato. Una de estas medidas consistió en, este debe ser un examen un poquito anterior, no mucho, porque solamente ponen cuatro alternativas. No, nosotros en los últimos exámenes, también en Presa Marcos, estamos colocando cinco. A ver, medidas. A. Organizar la mano de obra de indígena. Sí, correcto. La B de bueno. Reprimir los abusos contra los esclavos. No. C. Reforzar el poder social de los criollos. Tampoco. Fundar colegios y universidades. No. Lo que él hizo fue una reforma en San Marcos. Eso sí, lo recordó bien clarito, ¿no? Porque hasta ese momento quien nombraba a los rectores de San Marcos y eran mayormente sacerdotes. A partir de Toledo se designa a un no sacerdote. En ese caso entonces, pregunta 70, la respuesta A de alto, organizar la mano de obra indígena. Ya, pregunta número 71. Debido a las limitaciones naturales impuestas por su medio geográfico, los pobladores del altiplano se las ingeniaron desde tiempos muy antiguos para lograr lo que se ha denominado control vertical de pisos ecológicos. Esto quiere decir que establecieron asentamientos a diferentes latitudes para, ya, este es un concepto muy potente en el mundo andino, lo que se denomina el control vertical de pisos ecológicos, ¿correcto? Vamos a ver opción por opción. Esto quiere decir que establecieron asentamientos a diferentes altitudes para, A de alto, comercializar sus productos fuera de la meseta del Collao. No lo hacen para comercializar, no es parte de una actividad comercial, ¿correcto? B, incrementar la producción agropecuaria. En los valles interandinos podría ser. C, tener acceso a aquellos productos que no podían conseguir en la región. Ah, esa es, claro, ¿no? Y la D de dedo, mejorar la comunicación con todos los sectores de las distintas latitudes. No. A ver, el control vertical de pisos ecológicos, ¿qué cosa es? Es un sistema de explotación, ¿ya? De recursos por el cual se van desplazando por distintos pisos ecológicos. En cada piso ecológico van a fundar colonias, que también se le llama enclaves. Desplazan población, pero no con violencia. En muchos casos lo hacen ya brindando algún tipo de contraprestación. Por ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, dar conocimiento, como hacía Tiahuanaco. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tener acceso a aquellos productos que no podían conseguir en la región. ¿Correcto? Muy bien. Ya. Entonces, faltaría la pregunta 72, correcto, un segundito. Para que ustedes dos vayan a ser más federado,
y presenten el documento para verlo al debate. Tú cuando vayas grabas. Ya, por eso te digo, grabas. Mira, yo tengo acá, yo le llamo a huevón y no me contesta. No, yo no puedo acá, pero bueno. Ya, en fin, la vaina es que tú lleves a los ¿ya? Y que podés comer, aquí graban a el operado y tú grabas todo, ¿ya? ¿Ya? Así que esa parte es clave, porque este pendejo quiere que vayamos al debate. Nosotros como grupo no tenemos idea de debate. Así que no se haga pendejo, ¿verdad? Firma el documento, que él va a tener impreso, lo firma, grabas el documento, pero además estás con los dos. Entonces, nosotros no tienes grabado, ¿ya amigo? Ya, listo. Ya, listo, ya, gracias. Ya. Tú no lo vas a entregar, lo va a entregar Luján, ¿correcto? Ya, tú no vas a entregar nada, ¿listo? Entonces te vas a hacer. Tú solamente vas a grabar, ¿ya? Tú no entregas nada, ¿listo? Ya, ya, ya. No, empieza Luján, yo quiero ir, ¿quieres ser periodista de Carlos? Nadie quiere grabarlo, quiero saber qué cosas se pendejo, ¿no? Pues si no quiere que veamos chiles, pues es una nota, que va a donde cachetes de pendejo, nosotros no nos va a grabar. Pues hoy está en alta, pero rojo va a decir que no. Todo ese proceso, sí, rojo, lo lee, su cara, primera onda roja. Eso es lo que va. No es nada, porque no, porque yo por casa no va, lo cortan así. Nadie no importa nada. Ni las uñas se van a hacer. Y yo, papi, yo soy un traidor de todo, porque yo soy muero por la democracia. No te cuento que de mí. Tiene que su chaquetita, ponte tu chaquetita, ponte. Yo soy una bien chiquitita. A ver, entonces, perfecto, perfecto. A ver, ya. Entonces, acá termino de ver esta preguntita que está buena. Entonces, la 71 queda chévere. 72 dice, la economía colonial del virreinato del Perú tuvo diversos sectores productivos. La minería fue uno de los más importantes por su capacidad de articular otros sectores. Esta se caracterizó porque hablan de minería, minería. Ya, a ver, dice, A de Alto tuvo siempre al Bajo Perú como la zona de mayor producción. A ver, hay un Alto Perú y hay un Bajo Perú. El Bajo Perú más que nada es la parte norte, el Alto Perú es la parte sur, el altiplano. Así que descartado, ¿ya? B de bueno, exportó diversos materiales como oro, cobre y estaño. No, mayormente tenemos una economía de plata, ¿ya? C de casa, empleó la amalgamación como técnica de depuración de la plata. Sí, esa es la más certera. D de dedo. Siempre estuvo libre del pago de impuestos directos. Esa no es. Un segundito. Pero tiene que entregar porque hay que presionar. A ver, ya. Entonces, aquí sería la C de casa, ¿ya? Empleó la amalgamación como técnica de depuración de la plata. En ese sentido, entonces, la C de casa. ¿Qué cosa es la amalgamación? La amalgamación es la purificación de metal, ¿ya? Como técnica para purificar la plata. ¿Cómo funciona esto de la amalgamación?
A ver, hay un metal llamado mercurio, que también lo llaman azogue en jerga colonial. Entonces, que lo que se hace es como si fuese una piscina grande, ya que en el cual se coloca encima de una malla el metal cochino. Toda esa piscina grande se llena de azogue o mercurio derretido. Y en esto, entonces, se termina moviendo tan, 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 y con el tiempo va cayendo toda la cochinada del metal, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, ya finalmente, eh, eso se llama técnica de amalgamación o purificación del metal. Pregunta 72. Entonces, la C de CAS. Dice, es el segundo examen de la pre. Ajá. Este sería del ciclo 2021-2. Correcto. A ver, entonces aquí tengo que buscar. A ver, dame un segundito. Ajá, yo tengo mis textos, mis textos. ¿Por qué te vas a quemar tú? ¿Y por qué no lo entrega a otra persona? Ya, ahí voy. A ver, aquí tengo ya los exámenes 2. Aquí me indica Miyuki que es del 2021-2. Vamos a ver acá. 2021-2. Muy bien, busquemos entonces aquí. Muy bien. A ver, comencemos. Dice, ajá, dice virtual. Ya, aquí lo tengo, ya. A ver, dice así. La fundación de la Universidad de San Marcos en el siglo XVI ya significó el inicio de las actividades de la institución educativa más importante de la época colonial. En este contexto, la universidad cumplió el papel de, tenemos cuatro alternativas, la de alto, formar a la burocracia virreinal, dar educación a toda la población, no oso descartado. Innovar en la tecnología minera, no, porque no es una universidad técnica. D de dedo, desarrollo de la ciencia europea, tampoco, porque era básicamente facultades como teología, derecho, así que no había facultades de desarrollo científico. En consecuencia, entonces, sería la A de alto, formar la burocracia virreinal. Pregunta 74. En los territorios abarcados por la cultura wari, se encuentran construcciones de complejas ciudades en distintas regiones altamente planificadas. Estas ciudades estuvieron interconectadas por una compleja red de caminos que luego serían la base para el Capac Ñac incaico. Estas ciudades se constituyeron en centros administrativos regionales del Imperio Wari. A continuación, establezca la relación correcta entre ciudad y su ubicación actual. Pues aquí tenemos cuatro alternativas. Piquillacta, que la más conocida sería Cusco, que la más conocida. Cerro Baúl, digamos que es la segunda más conocida. Esto queda en Moquegua. ¿Ya? Viracochapampa queda en el departamento de La Libertad. Y finalmente Cajamarquilla queda en Lima, al norte de Lima. En el centro, entonces, la respuesta sería la A de alto. 1C, 2A, 3D y 4B de bueno. Muy bien. Excelente. A ver si tenemos más preguntas. Estas son de el examen número 2. ¿Correcto? Tienes buen banco de preguntas, Miyuki. Así tienes.
Ya, entonces, si tienes más preguntas, encantado de poder responderlas. Ya, Miyuki. A ver, entonces, mientras tanto, mientras me mandas más preguntas, a ver, avanzamos un poco esta semana 8, ¿ya? Está excelente, muy bien, tú siempre estás preparada. Perfecto. ¿Estas preguntas de cuándo son? A ver, me escribes por el WhatsApp, por acá, por el chat. ¿De cuándo son? ¿De qué examen? A ver, mientras me vas escribiendo, si fueras tan gentil. 2024-2. Ajá, ajá. Entonces, esto es de el ciclo pasado de la. Vamos a ver, entonces, a ver, aquí yo también tengo el 2024-2. Perfecto. Ajá, ajá. Este es del ciclo pasado. Está calientito, calientito. A ver, vamos a ver por acá y por acá. Listo. A ver, comencemos entonces, ¿ya? Muy bien. A ver, voy a agrandar un poquito porque no veo nada. Ahí está. Dice, está. Pregunta 70, dice. El reino Chimú fue un estado costeño expansivo, militarista y teocrático del intermedio tardío. ¿Ya? A ver, un segundito, por favor, dame un segundito.
Caramba, estoy volado. Ya, mil disculpas, mil disculpas, lo siento, lo siento, lo siento. Lo repito otra vez, ya, mil disculpas, ya. A ver, entonces aquí estamos. Un segundito. Oh, a ver, aquí estamos, ¿ya? Ahora sí me escuchas, ¿correcto? Perfecto. Entonces decía lo siguiente, ¿ya? Pregunta 70. El reino Chimú fue un estado costeño, expansivo, militarista y teocrático del intermedio tardío, que se desarrolló entre los años 1000 y 1470 después de Cristo, que difundía su origen mítico con y que destacó por el culto a la luna Chi, al sol Chan y al mar Ni. ¿Ya? En ese sentido, entonces, la respuesta correcta es la C de casa Takainamo. Nailán es el mito de origen de la cultura Sicango-Lambayeque, que fue conquistada por los Chimú. Entonces, cuando conquistan a los Sicango-Lambayeque, le roban su mito de origen, que es Nailán, y lo reemplazan por Takainamo. ¿Ya? Pregunta número 70, respuesta a la C de casa. Ahí donde viene la confusión en el estudiante, ¿no? Entre Nailán y Takainamo, ¿correcto? Ahí viene la confusión. ¿Listo? Ya, ese es por un lado. Por otro lado, tenemos aquí, ya, dice así, la denominación de los lugares que explican el origen mítico de los pueblos pre-incas e inca, señalando la salida de los fundadores para iniciar su dominio territorial, son conocidos como, ¿ya? Entonces habría que indicar cuál sería. En este caso, a ver, tenemos conopas. No, las conopas tienen que ver con el elemento religioso. Las panacas son las familias de élite. Las chulpas son tumbas de piedra y las huacas son como centros ceremoniales de adoración, ¿correcto? Así que sería la B de bueno, pacarina, ¿correcto? ¿Qué son las pacarinas? Las pacarinas ya eh, son el lugar justamente de origen mítico de donde salen los pueblos, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, podemos hacer mención de un caso, ¿ya? Los incas salen del lago Titicaca. Entonces, lago Titicaca es la Pacarina, ¿correcto? Perfecto. Pregunta 71, respuesta la B de bueno. Pregunta 72 dice, durante el proceso histórico de los incas, el periodo explica los tiempos en que se aliaron con otros grupos locales del Valle del Cusco, enfrentándose en guerra contra los chancas, en ese sentido. Entonces, ya eh, indicar lo siguiente, ¿ya? El periodo, ¿qué periodo sería? Cuando los incas llegan y se van aliando. Ya, ese periodo de alianza es el periodo de la confederación, ¿correcto? Ya. Entonces, el periodo de la confederación de los incas corresponde ya a los tiempos en que los jefes guerreros incas se aliaron con otros grupos locales del Valle del Cusco, ¿no? Esa sería la etapa de la confederación, no la legendaria es cuando son un curacazgo más en el Valle del Cusco, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Pregunta 73. La resistencia inca en Vilcabamba inicialmente la lideró Manco Inca con el objetivo de recuperar el poder político y restablecer el antiguo dominio imperial perdido desde la llegada de Francisco Pizarro y sus huestes en 1532. Uno de los intentos por conseguir la paz en tiempos de Tito Cusi Yupanqui para permitir el ingreso de misioneros y suspender las hostilidades contra los españoles será, a ver, tenemos aquí alternativas. A de alto, la firma de la paz de Acobamba, esa es la correcta. Luego está la designación
como pacificador de la Gasca. Bueno, él viene como pacificador, pero es para vencer a Gonzalo Pizarro. El establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, eso fue obra del virrey Toledo. La ejecución de Diego de Almagro en el Cusco, bueno, no hay que precisar cuál Diego de Almagro, ¿es el viejo o el mozo? ¿Ya? Incorrecto. Que el reparto de encomiendas en Guaynarima, eso lo hace justamente también la Gasca, ¿no? Pero eso es parte de intentar sofocar la guerra civil impulsada por los encomenderos de Gonzalo Pizarro. Ya, a ver, entonces, pregunta número 74. Dice así. Ah, decía lo de la 73, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? La paz de Acobamba establece que los españoles entregan la paz a cambio que Tito Cusillupanqui permita el ingreso de misioneros para que evangelice a los indígenas. ¿Por qué? Porque Tito Cusillupanqui es católico, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es aquí el punto? La celada. Los sacerdotes que ingresan no son sacerdotes, son soldados disfrazados de sacerdotes que se ganan la confianza del Inca y que luego lo matan. Así terminan sus días Titu Cusi Yupanqui. Pregunta número 74. Fue una de las instituciones establecidas en el marco de las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII que tenía jurisdicción territorial y estaba dividida en subdelegaciones para facilitar el control político, económico y social de las comunidades indígenas que en 1780 habían puesto en jaque el poder colonial bajo el liderazgo de Túpac Amaru II. Muy bien. Aquí entonces sería la respuesta la D de dedo, porque el Tribunal de Consuelo existe desde muy temprano. La audiencia se crea con las leyes nuevas. Los corregimientos los establece Toledo y el Cabildo también existe desde muy temprano. Las intendencias fueron jurisdicciones territoriales que reemplazaron a los corregimientos, ¿ya? A fines del siglo XVIII y estaban divididas en subdelegaciones para facilitar el control de las poblaciones. Así que pregunta número 74, la letra D de dedo. Muy bien, excelente. A ver, aquí tenemos más preguntitas. Segunda tanda. A ver, estas deben ser las de historia universal. ¿Correcto? O no sé. A ver, indícame, estas preguntas de esta segunda tanda, ¿de qué ciclo son? A ver, sácame la duda. A ver, esta segunda tanda que estoy abriendo, ¿qué ciclo son? El que me acabas de enviar al final, por favor. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sí, ahí, aunque ahí faltó una preguntita, faltó la preguntita del feudalismo. Ya, aquí está, ya, listo. Entonces, a ver, arrancamos. Dice así. El reino de los francos fue gobernado por la dinastía merovingia, caracterizada, ya,
Ya. Entonces, comenzamos. Dice, el reino de los francos, ya, fue gobernado inicialmente por la dinastía merovingia, caracterizada por la débil autoridad real, facilitando que los nobles asumieran varias prerrogativas. Con respecto a este proceso, señale el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? Comencemos. ¿Algunos de los principales nobles recibieron el título de mayordomo de palacio? Sí. No. Estos mayordomos son las cabezas de las principales familias francas, ¿ya? Como puede ser Carlos Martel, Pipino el Breve, etc. Esa es correcta. La 2 en romano. Destacó Carlos Martel por detener el avance de los musulmanes en Poitiers. Correcto. Los musulmanes ya habían ocupado España. Se van a quedar pues ahí 800 años en España. Así que lo que quieren luego es ahora ocupar, ya, ocupar Francia. Van a ser derrotados por Carlos Martel. Siguiente, el Michi Dominici supervisaba el servicio personal doméstico de Pipino el Breve. ¿Ya? Eso es incorrecto. Los Michi Dominici son los enviados del Señor, el que todo lo ve, el que todo lo oye. Y él se encarga de supervisar el cumplimiento de las leyes, que son las capitulares, y la buena conducta de los funcionarios. Finalmente, el reino se dividió territorialmente en ducados, condados y ciudades fronterizas. Eso también es incorrecto. Quien hace esta división es en la etapa carolingia y lo hace Carlomagno. Ducados, condados y marcas. Pregunta 77. El Islam significa sumisión a Dios. Esta sumisión contribuyó a lograr la máxima expansión territorial de los musulmanes, abarcando el cercano y Medio Oriente, el norte de África y parte de Europa como el centro y sur de España, parte de Irán y la India. ¿Correcto? Para fortalecer la fe y lograr esta expansión, realizaban prácticas como pregunta número 77, ¿ya? Sería, a ver, uno romano, orar 5 veces al día, sí, se hacía postrado en el piso con dirección, mirando con dirección a la Meca. Correcto. 2 en romano, ayunar en el mes de Navidad, no, ellos ayunan en el mes del Ramadán, que es una fiesta judía en el cual pueden únicamente consumir líquidos para no deshidratarse, pan sin levadura y hierbas amargas. Número 3, ¿correcto? Peregrinar a la Meca, sí, aunque esta es la única que puede ser omitida, ¿no? En el sentido de que ellos pueden peregrinar a la Meca, aunque puede ser omitida, aunque la norma exige que se haga por una sola vez. Por último, asistir a los concilios papales, eso no tiene nada que ver porque hablamos de una religión totalmente diferente a la cristiana, que es la islámica. Perfecto. Pregunta número 78. Dice así, ¿correcto? Uno de los instrumentos utilizados por la Iglesia Católica para evitar la expansión de las ideas protestantes y poder liderar la contrarreforma fundamentada en el Concilio de Trento fue la... A ver, entonces, pregunta número 78. Vamos a ver. Dice, instrumento para evitar la expansión de las ideas protestantes. A ver, instauración de una pastoral liberadora. No.
Las pastorales son como dogmas, ¿ya? Y no son liberadoras y no están sujetas a la Iglesia Católica. Así que, incorrecto. Elaboración del índice de libros prohibidos, esa es correcta, ¿ya? El índice elaborado por el Santo Oficio de la Inquisición, ¿ya? Era un instrumento utilizado para evitar que no se expandan las ideas protestantes. Había un índice de libros que tú no podías leer, ¿ya? Y que se encontraban prohibidos y que si uno no aceptaba esto, era procesado por la Santa Inquisición. Ya. Luego, la negación de jerarquías eclesiásticas, no. Trento, por el contrario, mantiene las jerarquías. Secularización de todos sus bienes, tampoco, porque Trento, por el contrario, se opone a la secularización. Y por último, expatriación de la Compañía de Jesús, tampoco es correcto, porque ellos apoyan, impulsan y defienden la Compañía de Jesús. Ya. Pregunta 79, ¿correcto? Dice así, la obtención de novedosos objetos de lujo, metales preciosos y las ansiadas especias se hicieron cada vez más requeridos por la vida europea del siglo XV. El problema era que estos productos llegaban de Oriente, pasando por varios intermediarios y que el bloqueo turco en el Mediterráneo Oriental lo dificultó, obligando a buscar nuevas rutas comerciales. Además de esta razón, otra causa para la expansión europea fue, a ver, aquí tenemos entonces causas para la expansión europea, ¿correcto? Muy bien, en ese sentido entonces, veamos, la liberación de la ciudad portuaria de Constantinopla, no porque Constantinopla, por el contrario, fue tomada. El mestizaje de los pueblos musulmanes con los europeos tampoco, porque no hay ninguna conexión del pueblo musulmán con el pueblo europeo en esta etapa inicial de la exploración geográfica. C. Los innovadores conocimientos náuticos, esa es, ¿no? Que tiene que ver con la brújula, que es un elemento de guía, que fue perfeccionada por los italianos Flavio Gioja, de manera particular, quien le coloca una capa de vidrio para que pueda apuntar la brújula correctamente al polo magnético norte, ¿no? Conocimientos de cartografía también, ¿no? Es así, es totalmente correcto. El fin de los conflictos políticos entre los colonizadores, no, por el contrario, esto va a generar más conflictos políticos. Ya el auge comercial de los puertos de la cuenca atlántica, dice, causa. Ese auge comercial de los pueblos de la cuenca atlántica sería más bien una consecuencia de la expansión europea, no causa, consecuencia. Así que la respuesta sería la C de casa. Perfecto. Muy bien. Aún así, en Perú falta una preguntita. En Perú falta una preguntita, ¿ya? Si me puedes compartir más preguntas, encantado. Chévere, ¿no? Entonces, ahí faltaban algunas preguntitas, ¿ya? De manera particular. A ver, si tiene más preguntas, bacán. Vamos viéndola contigo, ¿te parece? Perfecto.
A ver, entonces, a ver, ahí está, más preguntas. Excelente, muy bien. Estas son de historia del Perú. ¿Qué ciclo es este Miyuki? A ver si me ayudas para poder responder más preguntas. ¿Qué ciclo es? Si me ayudas, por favor, me dices. 23-2. Excelente. Muy bien, entonces acá vamos a poner 2023-2. A ver, vamos a ver por acá. Ujú. Ya, a ver, aquí dice, vamos a ver, pregunta por pregunta. Muy bien. Dice, luego de la Declaración de Independencia, el general José de San Martín organizó el protectorado con el objetivo de establecer después una monarquía constitucional. Entre las medidas llevadas a cabo durante el protectorado son medidas de San Martín. ¿Ya? Se puede destacar, a ver, ¿qué cosa hace don José de San Martín? A de alto, la supresión de los títulos nobiliarios, igualando a todos los ciudadanos, sí, ahí está, es una medida correcta, ¿ya? Correcta, perfecto. ¿Qué es lo que se hace? Se mantienen los títulos de nobiliarios, se suprime la idea de títulos de Castilla, que eso viene de estirpe española, pero con el título de títulos del Perú. La B de bueno. El establecimiento de la libertad de vientres es correcto, pero abolición de la esclavitud, eso no es correcto, porque San Martín no abolió la esclavitud. Sí dio la ley de libertad de vientres, por el cual todo hijo de esclavo nacido después del 28 de julio es libre. ¿Correcto? Muy bien. Ya. A ver, entonces, la fundación de la Sociedad Patriótica también se funda, ¿ya? Pero dirigida por Hipólito Unanue, no, es dirigida por Monteagudo, la Sociedad Patriótica, que es una especie de club de debate, ¿no? Para que se discutan cuál es la mejor forma de gobierno, o monarquía o república, ¿ya? De ahí, la abolición del tributo y la mita para lograr el apoyo de los indígenas, bueno, fue la abolición del tributo, no la abolición de la mita, ¿correcto? La expulsión de peninsulares y criollos defensores de la República, esa no. En conclusión, entonces, la respuesta es la A de alto, la supresión de los títulos nobiliarios, igualando a todos como ciudadanos. Pregunta número 71. Durante el intermedio tardío o segundo desarrollo regional, la cultura fue la entidad política cuya economía se sustentó principalmente
en la agricultura intensiva alrededor de los valles de Jequetepec y La Leche. Sus ríos se caracterizan por tener un mayor volumen de agua en comparación con otros de la costa peruana y fueron organizados a través de un sistema de canales que aseguraban el riego de los cultivos, ¿correcto? Entonces, a ver, ¿qué cultura del intermedio tardío ya tiene una economía en torno a los valles de Jequetepeque y La Leche? A ver, cultura lambayeque es la respuesta correcta. Es la cultura sicán o lambayeque. La cultura recuay es sierra. La cultura tayán es piura. Eso no lo hemos hecho en clase, ni se hace referencia en la pre. La cultura mochica es intermedio temprano. Y Cajamarca es intermedio tardío, sí, pero no es Valle de Jequetepeque y La Leche. En conclusión, entonces sería la respuesta A de alto, ¿correcto? Muy bien. El Taqui Oncoy fue un movimiento de resistencia religioso y político liderado por Juan Chocne, que se desarrolló aproximadamente entre 1560 y 1572. Sus líderes predicaban como solución a los padecimientos de los indígenas renunciar a la religión cristiana y a las costumbres españolas para evitar. Ujú. ¿Qué cosa buscaban evitar? A ver, el taquioncoy es la enfermedad del baile o del canto. Ya fue un movimiento de resistencia liderado por Juan Chogne y los tarpuntares. ¿De dónde viene la palabra enfermedad del baile o del canto? Es producto del consumo de alucinógenos por el cual los sacerdotes, ya, por el cual los sacerdotes lanzaban profecías. ¿Cuáles son las profecías que lanzaban? A de alto, el retorno de las huacas regionales, no necesariamente. Ya, el apartarse de la verdadera fe religiosa, dice, sus líderes predicaban como solución a los padecimientos de los indígenas renunciar a la religión cristiana y a las costumbres españolas para evitar qué? Para evitar el retorno de las huacas, no buscan evitar eso, por el contrario, ellos quieren que vuelvan las huacas. ¿Ya? El apartarse de la verdadera fe religiosa, no, para evitar las campañas de extirpación de idolatrías, no, porque lo que viene por el contrario luego del Taquionco es el inicio de las campañas de extirpación de idolatrías. Para evitar la resistencia indígena en Vilcabamba, no, porque en muchos casos sí se apoya la resistencia en Vilcabamba. El castigo de las divinidades andinas, tampoco, bueno, ahí sí, porque dice, dar solución a los padecimientos de los indígenas, renunciar a la religión cristiana y a las costumbres españolas para evitar el castigo de las divinidades andinas. Eso es lo más correcto. La E de enano. ¿Ya? Muy bien. Luego hay otra pregunta más por aquí. Ahí está. Hay dos más todavía. Bueno, una y un cachito. Dice así. A ver, pregunta 73. Veamos qué hay. Ya, a ver, dice así. En el estado Inca, toda persona que pertenecía a un ayllu tenía obligaciones que cumplir a través de distintas formas de trabajo, como el aini y la minca. Las mingas eran acatadas por toda la comunidad. Solo se efectuaba a quien estuviera enfermo o ausente por actividades justificadas. ¿Ya?
En ese sentido, podemos afirmar que las mingas o minca, ¿ya? Correcto. Pregunta 73, respuesta. Vamos a ver una por una. ¿Debilitaban la cohesión e identidad de los grupos? No, por el contrario, lo fortalecían, es el efecto opuesto. La B de bueno, permitían que los curacas mayores y menores no participaran en ellas, no, porque todos participan. C, fueron multitudinarias, concurriendo a la integridad de sus miembros, eso sí, la minca es el trabajo colectivo en favor de todo el ayllu. Se hace para trabajos mayores. ¿Listo? Muy bien. La D de dedo implicaba en el intercambio de trabajo bajo el principio de redistribución. Esa sería la mita, no la minca ni la ini. El enano configuraban una labor ordenada y supervisada por el Zapainca. De nuevo repito, esa es la mita, no la minca ni el ain. Ahora tenemos aquí la pregunta número 74. No, aquí tenemos un segundito, aquí todavía quedan más preguntas por hacer. A ver, aquí falta una más. Uy, se achicó. A ver, pregunta número 74 dice así. La reforma fiscal borbónica fue un proceso de cambio burocrático que abarcó un siglo entero, 1724-1824. No fue un movimiento lineal y progresivo en búsqueda de la modernidad económica. Su resultado final fue negativo en la medida en que la administración colonial, hablamos del aspecto negativo, correcto, vamos a ver aquí entonces la segunda parte de las preguntas que está aquí. Ahí está, justo, ¿no? A ver, esto es entonces reforma borbónica siglo XVIII. ¿Cuál será la respuesta? ¿Incorporé en las cuentas de la Caja Real de Lima los salarios de la iglesia? No, eso es un poco disparatado. ¿Privilegió a las familias aristocráticas y mineras del Alto Perú? Tampoco, ¿ya? Porque estamos hablando de la reforma fiscal borbónica, ¿ya? Y se da por entendido que fue algo negativo, ¿ya? Para la administración colonial, porque utilizó mano de obra mitalla en la construcción de caminos y puentes. No convence mucho esto de la mitad como un elemento que afecte, sino porque procedió a una política de exacción de todos los grupos sociales. A ver, en el plano fiscal, lo que hacen las reformas borbónicas es ya que más gente pague los impuestos, que haya cada vez menos exceptuados. Entonces, lo que se busca es que haya más gente que pague impuestos. En consecuencia, entonces, procedió a una política de exacción de todos los grupos sociales. Todos están comenzando a pagar impuestos. El enano desarticuló el gremio de comerciantes del Tribunal del Consulado de Lima. No, por el contrario, lo apoya y defiende. Ahora haremos historia universal. Dame un segundito, por favor. Perfecto. Apenas estaba pegando el perrito y mi mamita vino y me dijo que si me cortara la mano, me sacara con mi suerte.
continúa. A ver, hagamos universal ahora, ¿ya? Correcto. A ver, universal, por acá. Ajá, aquí lo ampliamos. A ver, comenzamos entonces. Dice así. En sus 95 tesis, Martín Lutero critica duramente al papado y la jerarquía eclesiástica por la venta de las indulgencias. Esta crítica se extiende a los dogmas de la Iglesia y la validez de algunos sacramentos. ¿Ya? En su frase, peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún, Lutero, ¿a qué alude? ¿Ya? A ver, vamos a ver entonces las alternativas que hay. A de alto, a que la salvación puede ser alcanzada gracias solo a la fe en Dios. Sí, la fe es la única fuente de salvación. Cuando dice peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún. A que los individuos de buena voluntad pueden interpretar la Biblia. Bueno, eso también es correcto, pero no va a tono con la frase de peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún. Porque el creer es fe. A que son necesarios los 7 sacramentos para alcanzar la gracia. Bueno, Lutero es muy estricto. Lutero no reconoce 7, solo reconoce 2, que es el bautismo y la comunión. De dedo a la necesidad de comprar indulgencias para redimirlos de los pecados, no porque Lutero, por el contrario, se opone a la venta de indulgencias. Edenano, al culto a la Virgen y a los santos como una forma de alcanzar la salvación, tampoco, ya porque Lutero, si bien se opone al culto a la Virgen y los santos, ya no tiene que ver con la frase peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún. En este caso, entonces, la respuesta es la A de alto, a que la salvación puede ser alcanzada gracias solo a la fe de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta 76. Ajá. Dice así. En Europa, el humanismo tuvo una rápida difusión desde las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Roma. Fue un movimiento intelectual que revaloró la cultura greco-latina, permitiendo el desarrollo de las instituciones educativas y fue apoyado económica y socialmente por las élites. Entre estos destacan la familia de los Médicis y los papas Julio II y León X. ¿Quiénes son los que ya apoyan económica y socialmente? Los cortesanos puede ser, en parte. Los burgomaestres puede ser en parte. Los aristócratas puede ser en parte. Los señores también. Pero el concepto fuerte que se aplica en esa época es el mecenas, ¿ya? Que es el protector de las artes y las letras, de dedo. Mecenas viene de un personaje que sí existió. En la antigua Roma, Mecenas era un personaje que apoyaba la difusión de las artes y las letras y lo protegía con su propio dinero. Así que 76 de dedo. 77. En lo económico, el sistema feudal basaba su fuerza de trabajo en el campesino. Este no era un grupo homogéneo. Había diferencias en cuanto a la relación que establecían los campesinos con el señor feudal y la propiedad de la tierra. En el caso de él, este arrendaba como hombre libre una parcela de tierra al señor feudal, a cambio de la entrega de rentas o servicios personales. En ese caso, entonces, pregunta número 77. Ya dice, hablamos de feudalismo. Si hace mención ya de un personaje que arrendaba como hombre libre, una parcela de tierra al señor
a cambio que le entregue rentas o servicios personales, un hombre libre no es un esclavo, descartado. Un siervo es un semilibre, no libre. Un villano podría ser porque vive en ciudades y un liberto también. Pero el término de época del campesino libre se llama colono. ¿Y por qué viene la palabra colono? A ver, primero, el colono es un campesino libre que le arrienda tierra al señor y a cambio le entrega rentas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene la palabra colono? La palabra colono viene porque las tierras que arrendaba eran las tierras ya alejadas del feudo, que el señor quería que fuesen colonizados. Ahí viene la palabra colono. Muy bien. Seguimos. Dice, pregunta número 78. Las invasiones de los pueblos germánicos al Imperio Romano fueron caracterizadas como acciones de conquista militar violenta. Esta idea deja de lado el hecho de que fueron producto de un largo y complejo proceso social, muchas veces pacífico. Pueblos como los sí tuvieron entre sus objetivos y acciones un decidido carácter militar de conquista. Entonces, la pregunta número 78 nos habla de las invasiones germánicas, ¿ya? Ahora, dice, pueblos como los sí tuvieron entre sus objetivos y acciones un decidido carácter militar de conquista. Entonces, ¿quiénes sí fueron los extremadamente violentos? ¿Ya? Los francos, visigodos, ostrogodos, salios, todos ellos entraron de manera pacífica, ¿ya? Los que actuaron de forma decididamente violenta y que luego fue seguido por otros grupos fueron los hunos. ¿Quiénes son los hunos? Son los mongoles o tártaro-mongoles, dirigidos por Atila, el azote de Dios, quien decía la frase, donde pisa mi caballo, no crecerá la hierba. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Ya. A ver, entonces tenemos ahí los hunos, ¿ya? Pregunta 79. La Revolución Francesa, ¿ya? Fue un proceso dirigido por la burguesía con apoyo popular que puso fin al antiguo régimen, estableciendo las bases de la edad contemporánea. Uno de los hechos más importantes acaecidos durante la Asamblea Constituyente fue, a ver, la elaboración de la constitución política que convirtió a Francia en una monarquía constitucional. Puede ser, ¿correcto? Aquí tenemos la segunda parte de pregunta. Uy, esta salió fea la foto, pero no importa. La B de bueno. El asalto al Palacio de las Tullerías, que suspendió sus funciones constitucionales al rey Luis XVI. Bueno, aquí habla de la Asamblea Constituyente. El asalto al Palacio de las Tullerías no es Asamblea Constituyente. ¿Ya? Luego dice, la firma del concordato con el Papa Pío VII, que reconcilió a Francia con la Iglesia Católica, esa sería la etapa de el consulado. La D de dedo, la realización del juramento en la sala de juego de la pelota para aprobar una constitución, esa sería ya la Asamblea Nacional, ya no la Asamblea Constituyente. Y la E de nano
el establecimiento de la dictadura jacobina liderada por Robespierre, iniciando el gobierno del terror. Esa es la etapa republicana. Así que en ese sentido, la respuesta correcta sería la que aparece aquí al final de la pregunta, que es, un segundito, que es la elaboración de la constitución política que convirtió a Francia en una monarquía constitucional. ¿Correcto? Esa es asamblea constituyente, ya que lo que se busca es redactar una constitución. ¿Listo? Entonces, si tienen más preguntitas, encantado. Un segundito, ya estamos en el tramo final, nos quedan últimos 10 minutitos. Así que si tienen más preguntitas, Miyuki, encantado de poder responderlas. Este amigo me lanza otra pregunta más. Excelente. A ver, vamos a ver la preguntita. Esta está bonita, esta está bonita. Esta, ajá, tun. ¿Qué examen es este, Miyuki? ¿Qué examen? ¿De qué ciclo? ¿Me escribes ahí si fueras tan gentil, por favor? A ver, para poder responder con claridad la pregunta. ¿Sí? ¿Escribes? Qué bueno que tengas bastantes materiales. Ese es bueno, ese es muy bueno. Excelente.
Ya, entonces dice 2022-1. Ajá. A ver. Muy bien, 2022-1. Busquemos por acá. Ujujú, ujujú. A ver, ya lo encontré. A ver, esa pregunta está bonita la pregunta. A ver, por acá. A ver, dice así. El feudalismo fue un régimen que predominó durante la Edad Media europea entre los siglos 9 y 13. Un aspecto importante del sistema de organización feudal fue la estructura estamental de la sociedad. Con respecto a las formas feudales de articulación de los grupos sociales, identifique la alternativa que contiene los enunciados correctos. Muy bien. A ver, el sistema de órdenes de bellatores, oradores y laboradores, ese es correcto. Las órdenes tienen que ver con la función que cumplen ya los estamentos. El estamento se determina por el nacimiento, por la estirpe, la sangre, el abolengo, mientras que las órdenes es la función que uno cumple por el estamento. Entonces, bellatores, nobleza, ya son los que pelean, por eso su actividad es la guerra. Los oradores es la iglesia, ellos ejercen ya el control de la población ideológicamente y en torno a los conocimientos. Y los laboradores son los que trabajan, ya sea el campesino libre o el semilibre, que es el siervo. ¿Correcto? Número 1. 2. La prestación del juramento de homenaje por los señores, no. El juramento de homenaje es un juramento de fidelidad, por el cual yo juro fidelidad, respeto y obediencia, convirtiéndome en un apoyo de mi señor. Eso lo hace el vasallo. Da consulta política, ayuda económica, defensa militar. Descartado. 3. El predominio de las relaciones de dependencia personal, eso es correcto. Lo que vamos a ver es justamente eso, el predominio de las relaciones de dependencia personal. 4. La entrega de tierra mediante investidura por los vasallos, eso tampoco es correcto. Quien entrega tierra como investidura es el señor. Finalmente, el establecimiento de vínculos de vasallaje y servidumbre, eso sí, porque cuando hablamos de relaciones de dependencia personal, hay dos tipos de relaciones. Ya, la relación de vasallaje, ya. Ya, en este caso entonces es la 1, la 3 y la 5, la A de alto, ¿correcto? Muy bien, excelente. Es decir, entonces la respuesta, no, encantado, gracias, mío, que tú siempre lo haces bien didáctico porque vienes con muchísimas preguntas, lo cual genera pues interés de tu parte. Así que nos vemos la próxima semana, Miyuki. Encantado de que participes con muchas preguntas, ¿no? Lo cual ¿no? También le da sentido a esta sesión, porque esta sesión es justamente consulta académica. Ustedes consultan todo lo que quieran, ¿no? Si en ese sentido, para esta semana 8, por ejemplo, ya que tú tienes muchas preguntas ahí recopiladas, fíjate en las tendencias. Por ejemplo, para esta semana 8, si tú haces una, o sea, tú que eres bien curiosa, agarra una tablita y te vas a dar cuenta de algo muy particular. ¿Qué temas son los temas que vienen en la semana 8? Son humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma, viajes de exploración, Estado moderno, etcétera. Ya, de esos 1, 2, 3, 4, 5 temas que son la fuerte, ya, donde ha venido, cuestión que hagas una tablita, miras examen por examen, vas a ir marcando tus aspitas, ¿no? El humanismo renacimiento como tema ha venido 6 veces en 6 años, desde que se crea el sistema DECO, 2019.
La Reforma, donde está Calvino y Lutero, ha venido 6 veces en 6 años, ¿ya? Y finalmente el Estado moderno, que también aparece en esta clase, ha venido 6 veces en 6 años. Conclusión entonces, esos son los temas pues más recurrentes que vendrían pues en el examen número 2, ¿no? Como elemento que constantemente preguntamos porque son temas de bastante impacto, así que es algo a tomar en cuenta. Encantado. Así que un gusto mío que siempre estar contigo en estas sesiones. Yo la paso muy bien, en serio. Así que ten tú muy buenas tardes y nos encontramos la próxima semana. Así que chicos, ha sido todo un gusto. Para mí estuvo un honor. Hasta luego. Próxima clase. Bye, bye. Permiso. Todo un gusto. Hasta luego. Permiso. Encantado. Excelente. Permiso.